El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y tenemos especial interés por el tema de los yaquis en la República Mexicana, en el estado de Sonora. Hay 8 tribus yaquis, 8 tribus yaquis. Ya nos va a platicar Manuel Frías Alcaraz, él es creador del Plan Hidráulico del Noroeste. Y estamos preocupados porque parece ser que se han dividido algunas tribus yaquis en torno a pues la propuesta del gobierno de llevarse el agua del río Yaqui hacia Hermosillo. Parece que algunas comunidades yaquis han accedido, incluso han recibido bonos, dinero de parte del gobierno de Sonora por haber pues admitido que se llevaran parte del agua del río Yaqui. Y hay otros que están haciendo manifestaciones y cerrando carreteras porque no están de acuerdo con que, o tienen miedo de que ellos se puedan quedar sin el agua con la que ellos cultivan la tierra. Entonces, bueno, nos preocupa muchísimo porque este canal de televisión tiene un amor preferencial por las comunidades indígenas de la República Mexicana y, cómo no, mucho más por los yaquis, porque son un pueblo fuerte, son un pueblo con un gran temperamento, muy sólido, con grandes valores, con principios que garantizan la vida de comunidad, la vida de familia, la paz hacia dentro de la comunidad, es decir, tienen mucho que dar a la República Mexicana como organización social y tal. Entonces sí estamos del lado de lo que los yaquis digan, pero a lo mejor los yaquis, algunos de los yaquis no están bien informados de lo que Manuel Frías Alcaraz sí está informado, porque él es el creador del proyecto hidráulico para el noroeste de la República Mexicana, que de cumplirse en su totalidad, pues no habría ningún problema con que se llevaran parte del agua del río Yaqui a Hermosillo, si se cumpliera todo el plan completito, que le llaman el Plino, ¿verdad? Manuel, muchas gracias por estar acá, bienvenido. Gracias, Tere, buenas tardes, muy Gracias. amable. Tú eres conocidísimo a nivel mundial, ¿verdad? Te llaman de Medio Oriente incluso para que les resuelvas los temas del agua. Bueno, es una propuesta que hacemos los mexicanos para contribuir a la paz. ¿Dónde estuviste tú, en Conagua, o en qué momento fue que se te conoció de tal manera que te hablan de todo el mundo como asesor? Bueno, yo trabajé un tiempo yo soy egresado del Instituto Politécnico Nacional, soy ingeniero civil y trabajé varios años en el gobierno federal, en la otrora Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, SCOP. Posteriormente en la universidad, en el Instituto de Ingeniería, y allí hice unos estudios complementarios a mi carrera. Y después en la Comisión Federal de Electricidad, donde precisamente fui conceptuando este proyecto de país que hoy se intitula México Tercer Milenio. Cuando estaba en la Comisión Federal de Electricidad fue cuando también se inició todo un desarrollo para proyectos internacionales. En aquella ocasión se iba a tomar una decisión importante para construir una gran obra precisamente en el estado de Nayarit, que es la presa Aguamilpa. Entonces a mí se me ocurrió, entre otras actividades dentro de la institución, que Aguamilpa debería ser la presa más alta del mundo. Y para constatarlo plenamente, entonces le propuse a las autoridades del sector energético de aquel tiempo, que es en la antigua URSS, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, había un proyecto muy similar, incluso en sus características técnicas, que era muy coincidente. No es cuestión de que ellos, con todo respeto lo digo, copiaran las cuestiones técnicas de Aguamilpa o yo las de la presa Rogún, es su nombre, en el río Baxa, en las estribaciones de los Himalaya. Y fue así como empezaron también el intercambio con obras internacionales. El gobierno me envió a una misión a Tadikistán, así se llama la república, todas las que terminan en tan, que son 8, entre ellos Afganistán, Pakistán, Tadikistán, donde estuve, Uzbekistán también, que ahí estuve, Kazajstán también, Turkmenistán, Dagestán y Kirguistán.
bueno, todas terminan. Oye, entonces la vida te fue llevando y a ti te parece muy normal estar en esos ambientes de alto vuelo hablando de cómo debe organizarse y administrarse el tema del agua en el mundo. Bueno, sí, y ahí en esa zona tiene un aspecto muy peculiar porque, Tere, no sé si estás enterada, por ejemplo, hay un mar que se llama Mar Aral, que está al oriente del Mar Caspio, un mar importante que ya se secó para fines prácticos. Era un lago de 70,000 kilómetros cuadrados y ya se hizo un pequeño laguito. Entonces, precisamente en aquellos tiempos me empecé a ver cómo se podría rehabilitar todo. Bueno, cuando estuve no se había todavía desaparecido, empezaban los daños serios. Y actualmente entonces concepté un gran obra que se llama Noé en español, JJCA, que quiere decir Jehová Jesucristo Alá, precisamente por Oriente Medio y el Mar Caspio, el Mar de Aral. Y todas estas obras de gran envergadura yo considero que el proyecto Noah, JJCA, sería la obra más grande de la humanidad. No porque yo la conceptué, sino por sus transferencias de aguas. Imagínate, desde el océano Ártico, de un río que se llama Pécora, que pertenece a Rusia, en la Rusia europea, hasta el Mar Muerto. Atraviesa varios países, o sea, habría varios países involucrados en esta gran obra y crearía unidad. Esa es en caso de que hubiera la anuencia de todos los países. La clave de esta obra radica en la factibilidad de que el gobierno de Rusia, de su anuencia, porque ahí se inician las grandes obras de infraestructura que se proponen, al mismo tiempo se aprovecha todo lo que ya dispone Rusia en el sistema hidroeléctrico del río Volga, que son enormes centrales hidroeléctricas, y todos se van a beneficiar, pero Rusia debe dar el primer paso. He recibido información de los gobiernos de Rusia, de Kazajstán, Uzbekistán, y los que están directamente involucrados, Irán, Irak, Jordania, Siria, Arabia Saudita, Líbano, la Comunidad Palestina e Israel. ¿Y si les interesa? Y todos están interesados. Comunicaciones oficiales se han recibido, y la última que recibí fue del gobierno de Kazajstán. Kazajstán es quien comparte el Mar Caspio, que es el lago más grande del planeta. En esa región les dicen mares, pero en realidad son lagos, pero son lagos enormes, el Mar Caspio, que es el más grande del planeta, y están en la mejor disposición. Entonces ese fue el proceso, como también empecé a ver proyectos internacionales desde aquel tiempo, y luego otros que se han propuesto para África, para Europa. Es que los mexicanos debemos de ser así. Nuestro país es grande y debemos de pensar superior. En grande. Bueno, entonces después de todo este recorrido por las oportunidades que la vida le ha dado a él de pues hacer presencia de México en el mundo para poder proyectar la administración del agua de manera que sea adecuada y equitativa para varios países, resulta que Manuel Frías tiene una gran autoridad moral y él hizo un proyecto para México, es el plan hidráulico del noroeste, está involucrado por supuesto el río Yaqui, y por eso es que te invitamos. Yo te conocí a través de Celeste Sáenz de Miera y de Juan Ramón Jiménez, hermanos míos, periodistas, colegas, y pues aquí estás, Manuel, pero mi interés es el tema de los yaquis. Claro. Sí, yo necesito que me digas en qué consiste el plan hidráulico del noroeste que tú presentaste al gobierno federal y local, sí, o los locales más bien de Sonora, porque estatales. Va involucrado Sonora, Sinaloa y Nayarit. Bueno, tú ya presentaste ese plan y a la mera hora no se hizo, y lo único que se ha hecho es llevarse el agua del río Yaqui a Hermosillo. Quedó incompleto el plan y parece que se están viendo muy afectadas las comunidades rurales de los yaquis. Tú explícanos. Bueno, el plan hidráulico del noroeste, siglo XXI en su versión, forma parte de todo un proyecto de país que yo intitulo México Tercer Milenio. ¿Dónde se puede leer ese proyecto? ¿Mande? ¿Dónde se puede leer tu proyecto? En www.friasgroup.com. Ahí pueden ver. La cuestión de esta obra de infraestructura de hidroenergética, porque involucra agua y energía, tiene su origen precisamente para transferir grandes volúmenes de agua del centro del estado de Nayarit hasta el centro de Sonora.
Estamos hablando de más de 1,000 kilómetros de desarrollo en el noroeste de México, de nuestro gran país. Estamos ahorita viendo precisamente el plano general, un mapa general, que nos muestra el noroeste de México, incluida la península de Baja California. Últimamente hace unos años incluía Baja California Norte a través de una gran obra en la desembocadura del río Colorado. Entonces, la idea es precisamente que en toda esta región de México, en el caso del centro de Sonora centro y sur, y el norte de Sinaloa, las tierras de cultivo están ahí dispuestas, pero falta agua. Y el agua la tenemos en Nayarit. ¿Qué porcentaje de ese territorio del noroeste es desierto? Bueno, aproximadamente estamos hablando del noroeste de México como el 40-50%, semidesértico. Semidesértico, pero tenemos mucho mar, ¿no puede haber desaladoras de agua por ahí? Bueno, se ha hablado también de desalar agua de mar, pero eso se escucha muy bien en teoría. O sea, una desaladora de agua de mar es como nosotros vamos a imitar, o el humano pues va a imitar a la naturaleza, el sol, que evapora el agua de los océanos y forma sus nubes, en fin, y se precipita. En el caso de una desaladora, lo que necesitamos es una gran cantidad de energía eléctrica para precisamente imitar al sol. Entonces sale contraproducente. Claro. Es demasiado el calentamiento costoso. global. Sí. Al menos que se utilicen, plantas nucleares de gran producción, porque si nosotros utilizamos combustibles fósiles, combustóleo, gas natural, diésel, carbón, el costo no es posible, pues, no para fines prácticos. Y menos para un país como el nuestro, pobre y en desarrollo. Bueno, pero tú hablas de un proyecto de 1,000 kilómetros de obra hidráulica para repartir el agua que hay de Nayarit hacia todo el noroeste. Exactamente, o sea, todo empieza en un río que se llama Río Santiago, en el centro de Nayarit, en la cuenca del río Santiago. Es precisamente donde se ubica la presa Aguamilpa, que te comentaba al principio, que yo traté de que fuera la obra más importante del planeta, no para romper un récord, sino con la intención de que formaba ya parte de este programa para transferencias de agua y evitar enormes cargas de bombeo. O sea, cuando uno proyecta estas transferencias o suministros de agua a ciudades, distritos de riego, en fin, si es factible, tienes que evitar los bombeos, porque eso es un consumo de combustibles constante y por siempre. Entonces esa fue la idea. Desafortunadamente, Aguamilpa no se construyó como uno lo proponía, se quedó a la mitad de su altura original aproximadamente, y arriba hay otras obras sobre el mismo río Santiago que el gobierno federal ha construido en los últimos años, el Cajón y otro proyecto que se llama La Yesca, pero están arriba del proyecto Aguamilpa, que es donde se iniciaría la transferencia de agua, el trasvase hacia el noroeste. Y la idea es precisamente ir encadenando los ríos por medio de grandes obras hidroenergéticas, presas de multifunciones. El río Santiago, continuamos con el río San Pedro Mezquital y el río Acaponeta. Estos tres ríos se ubican en el estado de Nayarit. Y continuamos con el río Presidio, Piaxtla, Baluarte, en el sur de Sinaloa. Y ya a partir del río Piaxtla, ya los ríos que siguen, Elota, San Lorenzo, Humaya, en fin, El Fuerte, ya hay obras hidráulicas, ya el gobierno las construyó. Desafortunadamente no quedaron conforme a un plan para ir efectuando las transferencias, para evitar los bombeos. Pero bueno, pues entonces vamos a hacerlo factible desde el río Santiago hasta el río Sonora, en el estado de Sonora. Y esto va a ser posible debido a que la Sierra Madre Occidental, como veíamos en el plano anterior, es una cadena montañosa sumamente agreste. Si en forma lineal, así son 1,000 kilómetros, a través de embalses, túneles, como si fuéramos encadenando los ríos, los embalses con túneles, y aquí lo vemos precisamente, las que están marcadas con
con verde son las que están construidas. Las rojas son las nuevas obras hidroenergéticas que, como puedes verse, en el centro de Nayarit y sur de Sinaloa. Y las demás obras ya están construidas, precisamente las que están marcadas en amarillo en el estado de Sinaloa y Sonora. Entonces, esto va a ser posible que los lagos, al formarse en las entrañas de la Sierra Madre Occidental, quedan unidos con túneles y la longitud entonces se reduce en 670 kilómetros. A partir del río San Lorenzo, ya en la cercanía del río Humaya, en Culiacán, la capital de Sinaloa, ahí hay un cambio. Ya no van a ser túneles ni presas, sino es un río, así le llamo, es un río canal que parte desde las inmediaciones norte de Culiacán hasta Ciudad Obregón, Sonora, de 460 kilómetros de longitud. Es un río canal, por eso les digo un río canal, que va a conducir el agua precisamente como si fuera un río natural, pero construido por el hombre. Como el río Ebro, por ejemplo. Exactamente. Qué bello, se vería hermoso incluso, ¿no? Es que daría un cambio radical. En por ejemplo, este río, para que tengas una idea, el río Santiago, donde empieza todo, el proyecto Plino, Plan Hidráulico del Noroeste, descarga al mar, al Océano Pacífico, 220 metros cúbicos por segundo en promedio anual. Y la suma de los ríos San Pedro, Acaponeta, Piaxla, Baluarte, Presidio y Santiago, van a sumar en total 430 metros cúbicos por segundo, es decir, 2 ríos Santiagos, que el hombre los va a construir y los va a transferir. Algunas personas dicen que este es un proyecto quimérico, fuera de orden. No es ningún proyecto quimérico, ni es dispendioso, no. Es una obra que la misma naturaleza te pone ahí los obstáculos, pero al mismo tiempo te va diciendo cómo vas a ir resolviéndolos. Y por eso yo les digo que se van encadenando los ríos. Claro, que está súper bien explicado, pero ahora entiendo por qué es que la queja de los yaquis tiene que ver con que solamente se ha focalizado la atención en el río Yaqui, es la única agua que se están llevando a Hermosillo y sí va a dejar con escasez de agua en las tierras de los yaquis. Bueno, es que ahí hay un problema. Pero vamos a un corte y nos explicas. Sí, ¿no? claro. El tema es de qué lado estamos, si de los yaquis que se niegan a que el gobierno local, el gobierno de Sonora, se lleve el agua de su río, que por cierto ya está hecho el acueducto, no obstante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación mandó detener la obra mientras se hacen más investigaciones y se comprueba que los yaquis tienen razón. La obra continuó, creo que ya hasta se terminó de construir el acueducto. Ya está en operación. Imagínate tú, y los yaquis no han sido escuchados indebidamente. Entonces, pues ahora queremos entender muy bien el tema para aproximarnos a lo más justo, ¿no? Volvemos.
Continuamos en Anunciación TV y les pedimos a ustedes que miran este programa, que lo compartan con quien corresponda. Es importante que llegue a las autoridades de los gobiernos de Nayarit, de Sinaloa, de Sonora y Baja California. Que llegue, por favor, este programa, que los que tienen que tomar decisiones, la Conagua y la Zagarpa y no sé quién más, todo mundo tiene que estar involucrado, porque si se llevara a cabo la obra, este gran plan hidráulico del noroeste, que tomaría 9 años en ser construido, esa línea recta de túneles y conectes entre río y río de estos estados que menciono, se reduce de 1,000 kilómetros a 670 kilómetros. Pero además provee de agua a todo el noroeste de la República Mexicana y eleva pues a un, como casi como si fuera un país de primer mundo, todo el noroeste de la República Mexicana, ¿no? Estaría hermosísimo. Y en cambio, como no se ha hecho eso, lo que han hecho son obras aisladas. Una de ellas es el acueducto que le está arrebatando el agua a los yaquis. Perdón que lo diga así, a lo mejor estoy siendo injusta, tú explícame. Yo lo digo pues pronunciándome del lado de las voces de los yaquis que se han quejado y que han hecho manifestaciones en la carretera a Obregón, ¿no? Sí. A Hermosillo. A Hermosillo, perdón. A ver, platícanos tú, bueno, ¿en qué les está afectando y por qué se construyó este acueducto sin permiso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bueno, el acueducto, su nombre técnico es Proyecto Hidroeléctrico El Novillo, ¿no? El Novillo es, o el Proyecto Hidroeléctrico Plutarco Elías Calles, Hermosillo. Actualmente después lo llaman Acueducto Independencia. Es un acueducto que en aquellos tiempos, desde hace mucho tiempo ya se pensaba, Tere, o sea, incluso yo te quiero decir que yo hice un proyecto del acueducto. Pero era parte de tu proyecto de plan hidráulico del noroeste, ¿no? Bueno, ¿o era parte? No, estaban coordinados, o sea, la idea era que las transferencias del plan hidráulico del noroeste, 430 metros cúbicos por segundo, incluyendo el río Santiago, permitiría, como bien lo mencionas, darle agua a todas las poblaciones actuales y futuras, desde Mazatlán, por poner una referencia, hasta la ciudad de Hermosillo, todos los distritos de riego y ciudades que están involucrados ahí, Culiacán, en fin. Entonces lo que se hizo, la propuesta fue, el acueducto es factible si simultáneamente se inicia el plan hidráulico del noroeste. Entonces el gobierno del estado de Sonora, a través de un programa estatal que se llama Sonora SI, Sistema Integral Sonora SI, Sonora Integral, le dio preferencia al acueducto Independencia, como lo llaman ahora, y no ejecutó ninguna obra del Plino. Eso creó una animadversión, en la región, principalmente en los habitantes de Sonora Sur, de Cajeme, Ciudad Obregón, que se oponen a que se transfieran 2.4 metros, ese es el caudal, 2.400 litros por segundo a la ciudad de Hermosillo. Este caudal de 2.400 litros por segundo es suficiente para abastecer a 800,000 habitantes, presuponiendo una dotación de 250 litros por día y por habitante. Otro dato técnico es que este caudal, porque se transfiere, representa aproximadamente el 3% del escurrimiento del río Yaqui. Pero el asunto central es que no se respetaron los acuerdos. Aunque sea un volumen pequeño, relativamente poco, comparado con el escurrimiento del río Yaqui, y que se dejen de irrigar lo correspondiente a miles de hectáreas de este volumen, la esencia es que no se respetan los acuerdos, por un lado, y por otro, que el agua no es una mercancía, es un bien de seguridad nacional. No puede estar bajo la jurisdicción de la iniciativa privada, tiene que estar bajo el predominio de la nación. Tal vez voy a hacer una comparación, pero así como los hidrocarburos, el petróleo, el gas natural, dicen que debe estar bajo el dominio de la nación, el agua tiene mucho más valor porque es la vida y debe estar precisamente bajo el dominio de la nación. Y en el caso de este acueducto, la idea era que querían
que fuese una obra concesionada, les llaman ahora, o sea, bajo como las carreteras concesionadas, privadas. Y eso no puede ser, Tere, porque el agua es un recurso vital. Pues. ¿Y el acueducto se hizo de manera concesionada? Bueno, el gobierno lo ha de haber concursado, la iniciativa privada, pero ya la esencia de cómo están los acuerdos y los contratos y los compromisos, pues solamente el ciudadano gobernador del estado de Sonora los conoce a fondo. Ajá. Pero esa es la controversia, la falta de acuerdo. Pero yo veo un riesgo muy serio, Tere. O sea, si no hay una concordancia de voluntades y esfuerzos y objetivos, los sonorenses del sur con los sonorenses del norte puede derivar de persistir y agravarse esta situación de un conflicto serio por el uso y control del agua del río Yaqui, de la cuenca del río Yaqui, en una eventual secesión estatal. Es decir, puede dividirse Sonora en Sonora Norte y Sonora Sur. Esperemos que eso no suceda. En el supuesto... ¿Ya se ha hablado de eso? ¿Ha habido...? No. Bueno, es como yo se los planteo para que lleguen a una concordancia. Sí. Imagínate que llega a suceder eso, pero esperemos que... ¿Qué pasaría? Toda la constitución política de los Estados Unidos mexicanos resultaría afectada dramáticamente. El pacto federal que dio origen a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, pacto federal, no pacto por México, el del gobierno, sí, no, sino claro. El pacto que rige a la nación, se dañaría, porque hay una secesión estatal. Y podrían otros estados como Oaxaca, que está muy conflictivo, no, de todos se enojan, otros, claro. De todos se molestan, y, o sea, no, con todo respeto, no se ponen a trabajar en lo que les corresponde y deberían darle gracias que tienen trabajo, pero no lo valoran. Todos pondrían un mal ejemplo. O sea, claro. Si ves las consecuencias del pacto federal. Vendrían uno tras otro, ¿no? Oaxaca, Guerrero y quién sabe quién más. Y no vayan a sesionarse. Entonces, este acueducto Independencia es la controversia seria. Pero la falta de acuerdo fue con los yaquis, o fue la falta de acuerdo con respecto al plan hidráulico del noroeste, que debieron haber acordado todos los estados involucrados antes de llegar a una decisión unilateral de parte de un gobernador, en este caso el gobernador de Sonora, que hace su parte, el acueducto, que arrebata, aunque sea poca agua, pero arrebata el agua de los yaquis, y sobre todo los yaquis están preocupados y asustados porque... por algo será. A ver, tú trata de interpretarlo. Si es poca el agua que se lleva en Hermosillo, dices que es solo el 3% del escurrimiento del agua en el río Yaqui. Si solo es el 3%, ¿por qué están tan enojados los yaquis? ¿Tú cómo lo interpretas? Bueno, lo que sucede es que no les respetaron sus acuerdos. ¿Cuáles eran? El acuerdo, primero, los yaquis tienen la concesión del agua del río Yaqui. No los tomaron en cuenta. Pero tú dices que nadie debería de tener la concesión porque es agua para todos. Bueno, pero el gobierno se las dio a ellos para usos de riego, de abasto de agua, de acuerdo a un decreto presidencial. Ellos saben bien la historia. Yo lo que creo aquí debe ser fundamental. México tiene que, en el pleno, iniciarlo ya. Hay un compromiso del gobierno federal. Se inició desde el sexenio anterior con el presidente Calderón. El presidente Peña Nieto, tengo entendido que cuando visitó el estado de Sonora se comprometió con el pleno. Pero ¿qué sucede entonces? De repente se les olvidan los compromisos. No puede seguir en este aspecto de controversias y contradicciones porque está comprometiendo la integridad estatal. Por un lado. Por otro, el pleno es una obra que necesita México. Imagínate, Tere, va a incorporar al riego 1.350.000 hectáreas para la producción masiva de alimentos. El distrito de riego más importante del país es la del río Yaqui, precisamente ahí en el sur de Sonora, con aproximadamente 225.000, 230.000 hectáreas. O sea, estamos hablando de 6 veces más que se va a incrementar toda la superficie bajo riego en los valles del río Humaya, es decir, cerca de Culiacán, Fuerte, Mayo, ya en Sonora, y Yaqui, y la cuenca del río Sonora, en donde está Hermosillo, porque se van a hacer las transferencias hasta Hermosillo.
O sea, no llega el agua hasta el río Yaqui, no, continuamos al río Sonora, que es precisamente donde se encuentra la ciudad capital de Sonora. Entonces, todo esto debe de verlo el gobierno federal como un plan integral de desarrollo de la nación, conforme a los principios de un auténtico proyecto de país, no planes sexenales, no planes nacionales de desarrollo, no, un proyecto de país. Claro. De largo alcance, de amplia visión. Y una mucho mejor estrategia de lucha contra el hambre que la que actualmente intentan emprender y que no lo logran. Bueno, eso es fundamental, Tere, exactamente eso. Mira, México es el principal importador de víveres del planeta. Es el colmo, teniendo un territorio tan grande. Claro. O sea, México es totalmente vulnerable. ¿Qué vamos a hacer los mexicanos o el gobierno el día que ya no le quieran vender trigo, maíz, frijol, arroz? ¿Qué va a suceder? Y con todas estas superficies que tienen ahí por una controversia de prepotencia, de soberbia, de unos funcionarios de alto nivel, estatales, federales, incluso municipales, comprometen toda la integridad de la nación. Y México tiene que seguir importando y importando alimentos y ver todo este desequilibrio social, político, económico que nos daña. Entonces yo creo que las autoridades federales, y lo digo como yo conceptué el proyecto en su versión siglo XXI, como está, es una obra totalmente factible. Por otro lado, va a generar más de 1,5 millones de empleos directos. México necesita mucho trabajo, Tere. ¿Ves cómo están las nuevas generaciones con pocas expectativas de bienestar y desarrollo por la falta de oportunidades? Este tipo de obras públicas como el Plino, con todas sus obras asociadas, pues imagínate, estamos hablando de 1,000 kilómetros y en cada kilómetro hay obras. Carreteras, presas, acueductos, plantas hidroeléctricas, canales de navegación, centros industriales, piscícolas, acuícolas. O sea, es otro México, como tú bien dijiste, es para un país no como desarrollado, es para un país desarrollado que es México, debe de ser. Y que lo merece, el noroeste de México merece una obra de ese tamaño, porque es gente muy tesonera y muy trabajadora. Ahora, de regreso, pues vamos a ver si podemos establecer contacto con Vicente Serrano para que Manuel Frías, tú y Vicente comenten el tema de los yaquis y a ver cómo podemos ayudarles en algo, en qué, de qué manera. ¿Sí? Ya sea ayudándoles a comprender que el acueducto no afecta en nada si pugnan por el plan hidráulico del noroeste y entonces que su causa sea mayor que la sola defensa de los cuantos, el 3% de su agua, ¿no? 3%. Mejor que defiendan con todo su poder los yaquis, todo el Plino, ¿no? Estaría muy bien. Vamos a un corte. Sí, con toda la personalidad y la fuerza de los yaquis se imaginan defender el plan hidráulico del noroeste. Volvemos.
Continuamos con Manuel Frías Alcaraz, creador del Plan Hidráulico del Noroeste, y ya no queremos que solo se quede en el plan, queremos que se lleve a obra, ¿no? Entonces, aquí la dificultad con los yaquis es que ellos tienen la concesión de parte del gobierno federal desde hace muchos años como si fueran los dueños del agua del río Yaqui. Pero como bien dice Manuel, pues nadie debe ser dueño del agua de ningún pedacito de este país, porque es como si se hubiera concesionado la vida de los habitantes de este país, ¿no? Y sin embargo se hizo en otras épocas. No habíamos imaginado que algún día llegaríamos a una situación tan difícil con el tema del agua. No se previó. Sí, Tere, o sea, precisamente el agua es un bien natural que es la vida misma. Por otro lado, el agua en sí es energía. La energía es agua y el agua es energía. Es un binomio indivisible. Por eso se les dice hidrocarburos. Hidrógeno, carburos de hidrógeno, o sea, pero en el caso del agua sí se tiene que tener mucho cuidado de que todas las grandes obras, por ejemplo, del Plino, que son, son más de 15 grandes obras las que integran el Plino, solamente ese proyecto, pero yo lo veo como una sola obra aquí, general, tienen que ser obras públicas construidas por el gobierno federal, si quiere con el financiamiento privado o mundial, pero deben ser patrimonio de la nación. No pueden concesionarse estas obras. No es una refinería, no es una planta petroquímica con la actual ley reforma energética que está bien que discutan, pero la esencia de un país es el agua. Entonces, en el caso particular de Nayarit, Sinaloa, Sonora y Baja California Norte, si lo vemos por ejemplo en un plano, en el Plino 1, vamos a verlos, ¿no? Trajimos ahí vemos planos. Cómo se va iniciando toda esta transferencia de agua. Nos va a dar estamos ya llegamos a Sinaloa, ya llegamos a Hermosillo. ¿Quieres ver otro? Vamos a ver otro. Vamos a ver otro. ¿Ese está mejor? Ese ya llegamos a Baja California Norte. Vamos a ver otro. Digo, están muy bien. Ahí está, vamos a ver. En este puedes ver ahí, por ejemplo, esa línea azul es el río Santiago. Ajá. La que vemos. Y está la presa. Es muy grande, muy grande. Exacto. Estamos cercanos a la ciudad de Guadalajara. Estamos en el Pacífico Occidental, ese proyecto que te decía del sexenio anterior, la Yesca, el que sigue hacia abajo, el Cajón, y luego Aguamilpa, donde se inicia el Plino. De ahí con un túnel de 17 kilómetros, ya son datos técnicos, transfieres el agua al siguiente río, que se ve en la parte superior del plano, que es el río San Pedro Mezquital. Ahí se inicia una transferencia de 200 metros cúbicos por segundo. O sea, es lo que te digo, es el río Santiago, son grandes obras, pero porque México es grande, no podemos pensar en pequeño. Entonces, si vemos el siguiente plano, el que sigue... El siguiente plano, ese... Bueno, ya de que recorrimos todo el estado Sinaloa, ya llegamos a la ciudad de Hermosillo, y aquel embalse o aquel lago que ven en la parte derecha, ese es el conflicto, esa es la presa El Novillo, y el círculo amarillo es Hermosillo. O sea, como puedes ver, están relativamente cercanos, son alrededor de 135 kilómetros, y el acueducto, el que lo puedes ver, va paralelo a la carretera. Ajá. Ese es el acueducto de controversia en todo el noroeste. Claro, porque los yaquis temen que se lleve el agua de su río para las albercas de los habitantes de Hermosillo, en lugar de que se conserve el agua para sembrar y cultivar la tierra en las tierras yaquis, ¿no? Muy bien, Tere, esa es la clave. Esa es la clave, claro. ¿Cómo se van a llevar el agua del río para sus albercas, para el hedonismo y el bienestar, ¿no? La comodidad, para el lujo, digamos, en lugar de para sembrar la tierra? Es inconcebible. Claro, pues ese es precisamente, o sea, ahí está toda la esencia del conflicto del río Yaqui, de los yaquis. Pero sin embargo tú dices que solo es el 3% del agua y eso no va a afectar a los cultivos. Tú lo aseguras. Bueno, ya no se van a dar del orden de unas 15,000 hectáreas, porque 2.400 litros por segundo son importantes.
te digo que es agua suficiente para 800,000 habitantes. Sí. Pero ya para el cultivo, ya traducido en riego, es de ese orden de esas hectáreas, de 18,000, 15,000, dependiendo pues cuánto los ciclos de cultivo. Pero la esencia es precisamente que un bien de la nación se destine para usos particulares. Ese es el problema. En lugar de para cultivar la tierra, ¿en qué porcentaje va a reducir el cultivo? En aproximadamente 15,000 hectáreas, 18,000. Es muchísimo. Sí, pues sí, son entonces muchos, tienen claro. Toda la razón en estar claro. disgustados. Claro. Entonces insisto en que compartan este programa con todas las autoridades. Van a bajar los cultivos de las tierras yaquis en 15,000 hectáreas. Sí, pero estamos hablando que son 30,000 hectáreas en la región, o sea, es un porcentaje relativamente bajo, están del 5%. Pero son prácticamente los únicos que están sembrando ahora en este país, ¿no? Sí. Y el otro problema es el granero. Exactamente. Es el productor de trigo. Y desafortunadamente, pues México tiene que seguir importando, porque ya no hay suficiente producción. De ahí precisamente la esencia del Plino, es la obra clave del noroeste de México. ¿Y no han acudido a ti los yaquis para insistirte en que presentes nuevamente tu obra al gobierno federal actual? Bueno, precisamente cuando se conformó este programa Plan Hidráulico en su versión siglo XXI, los habitantes de Sonora Sur, principalmente de Cajeme, Ciudad Obregón, conformaron lo que ellos llaman Comité Pro Plino Siglo XXI, así es, que se integra por empresarios, industriales, agricultores, sociedad, los tribus yaquis, todos ellos, para impulsar el plino. Entonces se tuvieron pláticas con el gobernador de Sonora en el sexenio anterior, con el ingeniero Burs Castelo, y con el gobernador de Sinaloa y sus diputados correspondientes y federales, y las autoridades de Nayarit. Esto es muy importante porque si uno de estos tres estados se opone, el plino no funcionaría como está conceptuado. El estado clave es el estado de Nayarit, indudablemente, que es donde se inician las grandes obras, y ellos están en la mejor disposición, al menos en el sexenio anterior. En la actual administración del gobierno federal y estatal, se ha dejado esto a la deriva y se le ha dado preferencia a este acueducto. Entonces, una de las alternativas que les propuse fue que precisamente en la región de Sonora, lo que te estoy comentando es que el plino así son las principales obras, pero sí, hay varias obras de apoyo que yo les llamo de apoyos o complementarias. No están pequeñas, pero no son las fundamentales. Y en el caso de Sonora, en la parte sur, hay unas presas que ellos necesitan con urgencia sobre el río, un arroyo que se llama Cocoraque, que cada vez que acaba de entrar esta tormenta Octavio, sí, el día de ayer, y todas esas crecidas destruyen los puentes y la carretera federal número 15, que es la que cruza el estado de Sonora. Entonces, desde hace tiempo les propuse obras para control de inundaciones y reducir los daños en todas las poblaciones y las zonas de riego. Otra en el río Matapé, cerca de Empalme, Guaymas, también para proteger toda la infraestructura carretera y ferroviaria y la población de Empalme y Guaymas. Y una más en Ciudad Obregón, que está más relacionada para fines turísticos, que es una laguna que ellos tienen que se llama Laguna Nainari, que está muy bonita, es que haz de cuenta el lago de Chapultepec, pero en Ciudad Obregón, guardando proporciones. Entonces son obras complementarias que van coordinadas con las principales obras del Plan Hidráulico del Noroeste, pero se requieren porque son de apoyo para las transferencias. De ahí que ya iniciaron el acueducto, soliciten a las autoridades estatales, federales, estas obras complementarias, mientras nosotros iniciamos las grandes obras en Nayarit y las transferencias de agua, que bien como dices, llevaría un periodo de 9 años de construcción, con un presupuesto estimado de lo que es el plino con sus principales obras, incluyendo el río Canal de 460 kilómetros y las 5 presas nuevas, Rodrigo sobre el río San Pedro Mezquital, Carolina sobre el río Acaponeta, Andrea sobre el río Presidio, Fernanda sobre el río Piaxtla y Patricia sobre el río Baluarte,
más otras obras en el río Elota y San Lorenzo, Hat City, en fin, toda una serie son 6 nuevas. Esto nos da un costo aproximado de $14,000 millones. Pero me han dicho, bueno, pues es que es mucho dinero. No, dinero más es lo que gasta México en un año por importar alimentos. Y cada vez es más vulnerable y los alimentos tienden a incrementar su precio porque muchas naciones también solicitan venta de todos los granos básicos. Bueno, pues esta lucha por el plino se me antoja para que hagan así bolita todos los yaquis, los mayos, los pimas, los tepehuanes, los huicholes, ¿no? Que están en Nayarit, los mestizos también, por supuesto. Sí, yo creo que hay que ayudar a los yaquis a que ahora dirijan toda la fuerza y la pasión que tienen defendiendo pues el río Yaqui, mejor que defiendan el Plan Plino para todo el noroeste. Esa es la clave. El Plino, el Acueducto Independencia es una obra complementaria, vamos a llamarla así, para Hermosillo. Lo fundamental, la esencia de todo esto es el Plino. Te quiero decir que Sonora sí, por ejemplo, el programa que te digo, que incluye el acueducto y una recuperación del orden de 30 metros cúbicos por segundo con una serie de obras del gobierno del estado para revestimiento de canales, en fin, representan únicamente el 7% de todo lo que es el Plino. O sea, la esencia es el plan hidráulico del noroeste. México sí, que ya debe de construirlo, ya no debe de seguir, como tú dices bien, en un plan, ya debemos de pasar a los hechos y generar el trabajo que necesitamos. Esta riqueza que tenemos aquí no puede seguir desperdiciándose. ¿Cuántos países no quisieran esta riqueza? Ayer entró esta tormenta Octave y causa una serie de daños, como te digo, a la infraestructura. Por falta de infraestructura. Porque no hay obras de infraestructura, no podemos seguir así. No y luego, vivir en la emergencia todo el tiempo. Va el señor presidente al estado de Guerrero, se lo voy a decir como ciudadano, y dice un programa de reconstrucción. Y el año que entra o dentro de un mes, pues, las lluvias nuevamente abundantes las destrozan porque no hay proyectos de infraestructura que permitan aprovechar esa riqueza que te envía la naturaleza, pero no tienes dónde guardarla, dónde regularla, dónde controlarla para generar energía, producir alimentos, navegación, el turismo, la piscicultura. No podemos seguir así. El Plino siglo XXI tiene que ser una obra del gobierno federal, pero desde anteayer. Ya urge. Ya urge todo esto, con todas otras obras en el país, en el estado de Guerrero, en el estado de Oaxaca, en el sureste, en Chiapas, Tabasco, en fin, en Tamaulipas, Nuevo León. México tercer milenio, son más de 70 grandes obras de infraestructura, todas coordinadas. Y el Plino es solamente una de esas 70 obras, pero el mismo Plino está conformado por más de 15 grandes obras. Imagínate cuánto trabajo tenemos, Tere. No, imagínate cuánto trabajo por hacer, y entonces no se vale decir que en México hay desempleo. Lo que pasa es que hay desidia y no se está empezando a construir lo que hay que construir. Pues te agradezco enormemente que hayas estado acá, nos has iluminado, entendemos ahora mejor cuál es la lucha de los yaquis. Tienen razón en estar enojados, hay que compartir este programa y hay que aprovechar la fuerza de los yaquis para que luchen por el Plino en nombre de México. Muchísimas gracias. Gracias, Tere. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.